Hey chicos, bienvenidos una vez más a este canal. Soy Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa, soleada ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y en este video tutorial, chicos, quiero enseñarles a crear aquí todos los temas en Holylyrics. Desde cómo ponerle la fuente, cómo aumentar la letra, cómo escogerla para las canciones o para la Biblia. Así que si quieres aprender de qué se trata, cómo se configura, quédate a ver este video tutorial porque vamos después del intro. Y bueno chicos, haciendo una pausa en este video tutorial, quiero invitarte a que visites mi canal, que disfrutes y aprendas de todo este contenido, pero que también te suscribas y actives la campanita de notificaciones, porque la verdad no te arrepentirás. Bien chicos, entonces pues inicialmente vamos a ir a nuestro Holylyrics. Yo me voy a pasar por aquí abajo y vamos entonces a crear diferentes temas para usar en Holylyrics. Lo primero que debemos hacer chicos es ir aquí donde dice nuevo y aquí ponemos nuevo tema. Aquí en el nuevo tema chicos vamos a empezar entonces a poner inicialmente el fondo de pantalla. Vamos a darle aquí donde dice cambiar. Y si ustedes utilizan imágenes o videos, pues lo van a escoger según su gusto. Vamos a trabajar entonces con esta imagen de acá. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a usar este de acá. ¿Listo? Le damos doble clic y ya tenemos este estilo. Ahora chicos, aquí donde dice extender, ustedes lo van a poner aquí donde dice ajustar, llenar o mosaico, según como ustedes quieran. Si ven que empiezan a ver un tipo o una diferencia, normalmente como lo utilizamos nosotros en extender, para que toda la imagen abarque toda la pantalla. ¿Listo? Esa es la idea. Ahora chicos, aquí en la fuente vamos a iniciar por el tema de la letra. Entonces, bueno, normalmente algunos de ustedes usarán de pronto Impact, ¿cierto? Este Impact es bien bonito. Yo, por ejemplo, también a veces uso Bangers, es este de aquí. O también puede ser un Rod Ray, bueno, o pues hasta un Arial, ¿no? También podría ser un Arial, como a ustedes realmente les guste. Entonces, en mi caso voy a trabajar con un Impact. Bien, ya tenemos escogido aquí entonces la fuente. Y aquí ustedes pueden cambiar el color, chicos. El que a ustedes les guste realmente, ¿no? Ustedes pueden escoger, por ejemplo, si ustedes quisieran, no sé, este azulito, este de aquí, le van a elegir, inmediatamente él se empieza a cambiar, ¿listo? Normalmente muchos utilizamos el color blanco. Entonces trabajamos con el blanco. Aquí en esta parte es donde ustedes le empiezan a dar ya lo grande a la fuente, ¿no? Entonces si ustedes escogen acá este 16, este 28, ¿listo? Pues empieza a ver mucho más grande. Entonces en el templo nosotros, por ejemplo, a través de las pantallas utilizamos un 16. Este 16 lo utilizamos para la Biblia y este 14 lo utilizamos para las letras de las canciones allá en la iglesia, ¿no? Ahora yo utilizo también la negrilla. Aquí tenemos nosotros la opción ya de ponerlo cursivo, según el gusto que ustedes quieran. Yo lo dejo normalmente así. Y aquí está como entre el interlineado entre ¿cómo se llama? Entre los renglones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí normalmente ustedes pueden trabajarlo en un 2, en un 3, ¿listo? Estos son gustos visuales que ustedes de pronto quieran poner en práctica ya. Aquí pues ustedes ya ven que es como cuando uno lo separa, empieza a separar las letras una de la otra. Esto también ya son gustos, miren, por ejemplo, sí. Entonces aquí ya esto realmente como a ustedes les parezca bien bonito. Ahí está, entonces vamos a dejarlo aquí en 1. Ahora chicos, vamos a pasar aquí a la parte donde dice alinear, ¿listo? Porque todos estos son opciones, todas estas son opciones. Entonces aquí en alinear chicos, ustedes lo pueden llevar para la izquierda. Si de pronto aquí en esta parte tienen ustedes alguna imagen en específico, pues la pueden poner ahí y este tema lo pueden utilizar precisamente para esa opción. Entonces aquí tenemos centrado, lo llevamos a la derecha, o tenemos de pronto aquí alineación horizontal que se vería de esta manera. Entonces lo voy a trabajar acá centrado. Lo podemos llevar a la parte de arriba chicos, lo podemos llevar a la parte del centro o lo podemos llevar a la parte de abajo. También esto depende de muchas cosas, ¿no? De pronto cuando en el templo también a veces es muy amplio, muy grande, pues normalmente uno lo lleva hacia arriba y trabaja uno siempre con las letras de las canciones arriba. Cuando de pronto ustedes quieren trabajarlo aquí en la parte de abajo, porque van a poner, no sé, de pronto de fondo algo en específico, pues utilizan ese tema para poner algo ya abajo solamente.
¿Listo? Entonces lo vamos a trabajar en el centro. Aquí el efecto, chicos, este de aquí es el contorno. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren trabajar ya un contorno, por ejemplo, hagamos algo exagerado para que se vea. Por ejemplo, este contorno en rojo y empezamos a aumentar. Miren ustedes cómo se va a empezar a ver. Ese es el contorno. Entonces, pues bueno, a mí me gusta trabajarlo en negro y pues tampoco a un contorno tan exagerado, ¿no? A mí me gusta más un contorno en un 10, me gusta. Y aquí también tenemos la sombra. Entonces también vamos a exagerar con un verde para que ustedes vean la sombra. Aquí hay un botoncito, no sé si lo alcanzan a ver. En esta partecita de acá voy a apuntarla bien con la flecha. Ahí, su puntico azul. Que si ustedes empiezan a modificarlo, pues empezamos a ver de una manera como se va moviendo la sombra. Miren. ¿Sí ven? Si yo empiezo a mover esa sombra, empezamos a ver esa sombrita. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría algo así. Y quiero ponerle algo como más un gris. Mejor un negro. ¿Listo? Así. Me gusta trabajarlo de esa manera. Bien. Ahí nosotros ya tenemos ese efecto. El color de fondo, este color de fondo realmente se utiliza para poner precisamente lo que acaba de salir ahí. Entonces aquí este color de fondo, si ustedes quieren escoger algún color en específico, vamos a exagerar nuevamente con un azul, por ejemplo. Se va a ver de esta manera. Y ustedes le pueden empezar a poner aquí opacidad también para que se vea. Miren, por ejemplo un 10. Entonces ahí se alcanza a ver un margen azulito pequeñito, ¿sí lo ven? Ahí ya se empieza a notar más. Entonces realmente también son gustos, ¿no? Yo normalmente no lo uso, yo siempre lo dejo en transparente. De esta manera, chicos, nosotros ya tenemos las opciones que más se utilizan, que serían fuente, alinear, el efecto y el color de fondo, el contorno y el comentario como tal, pues ya no lo usamos. Pero acá hay algo específico. Si ustedes en el comentario, que este sería por ejemplo para las letras de las canciones, que a alguno de ustedes les pone la nota, ¿no? Por la que va esa canción. Entonces ese comentario ustedes lo podrían cambiar también de un color, por ejemplo, digo yo, ¿no? Un color amarillo, y de esa manera se va a ver entonces en qué nota es que va esa canción. Y van a seguir, y los músicos, digamos, para un retorno podría ser muy útil, la verdad. ¿Listo? Entonces, teniendo esto acá, chicos, ya nosotros teniendo más claro cómo se crea este tema, ustedes ya le pueden poner entonces aquí, por ejemplo, a este tema 18, letra, canción. ¿Listo? Letra, canción. Entonces acá ustedes ya lo escogen, ya queda totalmente creado. Miren que acá en la parte de abajo se acaba de crear otro tema. Ahora, ¿cómo se lo vamos a poner a las letras? Muy fácil. Ustedes escogen aquí la letra de la canción que ustedes deseen, las que a ustedes les guste. ¿Listo? Por ejemplo, Abre los cielos. Y vamos a ir aquí a la parte del lapicito. Aquí, vamos a editarla. A esta canción le vamos a poner ese tema. Entonces, si aquí en esta parte de abajo a ustedes no les sale, si ven aquí abajito al lado de mi cámara, si a ustedes no les sale eso porque de pronto hay veces que viene así, pues ustedes tan solo le dicen aquí donde dice mostrar pie de página. ¿Listo? Ahí. Entonces ustedes le dan aquí y ahí ya les va a salir. Ustedes van a escoger aquí si quieren ponerle imágenes, videos, ¿cierto? O el tema. Acuérdense que el tema es el que nosotros acabamos de crear. Voy a ver si puedo ampliar esto un poco más hacia abajo. Sí, ahí está. Listo, y vamos a buscar el tema. Aquí les voy a dar un truco. Miren que aquí al final dice letra de canciones, ¿cierto? Pero aquí también en la parte de arriba también dice letra de canciones. Ustedes lo pueden escoger, le dan doble clic y miren que se pone a todo. Pero no se pone a este de acá. Les voy a dar un súper truco, miren. Si de pronto ustedes quieren ponérselo a toda la letra, entonces cogen la letra de la canción, este tema en la parte de abajo, sin soltar, y se van a ir para el frente. Acá dice que cuando tú sueltes este tema se va a aplicar desde aquí hacia adelante. ¿Listo? Si tú lo pones hacia atrás, pues se aplica de aquí hacia atrás. O solo a esta diapositiva, pues entonces la pones al centro. Yo quiero que se ponga ese tema a todo, completamente todo. Entonces sería de aquí de esta hacia la derecha. Entonces suelto, inmediatamente coge todo el tema y tengo que ponerle aquí guardar tema para esta canción. Lo voy a poner acá, lo voy a seleccionar y le voy a dar guardar. Inmediatamente, chicos, este tema queda para esta canción. Cuando yo le voy a dar doble clic, miren ustedes que ya, recuerden que este de acá de arriba, lo que estoy mostrando al público, miren que desde la letra de la canción, desde Abre hoy los cielos, digamos desde el nombre de la canción, en adelante quedó ese tema. ¿Sí lo ven? De esa manera. ¿Y quedó con qué? Con ese tipo de letra, quedó con ese tamaño de letra. Así es que nosotros lo podemos hacer. Ahora, chicos,
si queremos nosotros crear un tema para la Biblia, va a ser lo mismo que acabamos de hacer. Entonces vamos a crear lo mismo, vamos a darle crear nuevo tema, ¿cierto? Y vamos entonces a escogerlo para la Biblia. Bien chicos, entonces aquí ahora vamos a crear un tema para la Biblia, ¿listo? Aquí va a ser lo mismo, nuevo tema, vamos a poner entonces acá letra para la Biblia y vamos a trabajar quizá con otro fondo, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a trabajar con un fondo, también pongamos, puede ser este de acá, no, este de aquí de la cruz, ¿listo? Aquí ya está, ese es. Y vamos a trabajar de pronto con uno más. Vamos a poner aquí a ver qué tal este gamer. No, ese no. Vamos a trabajar con un cómic MT. Comic Kings, listo. Vamos a hacer algo exagerados, ¿no? Vamos entonces a llevarlo al centro. En este caso, ya aquí ustedes aprendieron cómo vamos a nosotros a poner la fuente, cómo vamos a ponerle la letra. Pero en este caso la letra sí yo la quiero, en mi caso porque la necesidad pues así me la da. Voy a ponerle un 16, o sea lo voy a poner mucho más amplio, ¿listo? Después de eso chicos, entonces ustedes le dan aquí alinear hacia donde ustedes lo quieran alinear. El efecto que ya aprendimos cómo se pone, ¿cierto? Y vamos a poner entonces en ese caso aquí guardar, ¿listo? Acuérdense que, bueno, en este caso entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajarlo todo en la parte de arriba, ¿listo? Vamos a darle aquí guardar. Y aquí en la parte de abajo, miren ustedes que ya se puso ahora el otro tema. Vamos a ir entonces aquí a la Biblia. Y aquí en la Biblia chicos, pues yo quiero por ejemplo que en Filipenses, acá tengo un versículo que me gusta, 4:7, en este de acá, quiero que se ponga ese tema. Entonces voy a escoger aquí en la parte de abajo, aquí abajo chicos, miren, voy a escoger ese tema. Entonces voy acá y voy a darle letra Biblia, ¿listo? Voy a darle OK. Y bien chicos, entonces aquí ya quedó como tal el tema elegido, que es el de la letra de la Biblia, ¿listo? En ese caso chicos, aquí va a pasar algo muy particular que quiero que se den cuenta para que ustedes tengan presente cada vez que ustedes crean un tema y a ese tema le ponen cierta letra o cierta fuente. Vamos a ver ahorita lo que va a salir. Entonces por ejemplo vamos a poner Filipenses 4:7, ¿listo? En este caso entonces vamos a lanzarlo y miren que acá ya empezamos nosotros entonces a ver la letra. ¿Listo? Aquí ya empezamos a ver la letra con esa fuente que nosotros pusimos y con ese tema. Ahora miren lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros buscamos acá Juan 11:35, que es la de entonces Jesús lloró, el versículo más corto. Entonces queda en la parte de arriba porque así lo configuramos, que queríamos trabajarlo todo hacia arriba. Pero miren ustedes algo muy particular y es que en la parte de Jesús no está la U con tilde y en la parte de lloró pues no está la O, ¿sí ven? Así que mucho cuidado a la hora que ustedes pongan una fuente en ese tema. ¿Por qué? Porque por ejemplo en esta fuente de letra la tilde, pues ese carácter no lo reconoce. Entonces mucho cuidado. Vamos entonces, quería mostrarles eso en este video. Vamos entonces aquí a modificar. Aquí en la parte derecha abajo vamos a darle editar y vamos a cambiar entonces ese tipo de letra. Vamos a poner entonces, trabajemos con el Arial, ¿cierto? Vamos a darle guardar, vamos a ir a Biblia y aquí entonces vamos a escoger la letra de la Biblia. Ahora sí, si yo pongo acá el 35, ya podremos ver que ahora sí sale Jesús lloró, ¿listo? Ahora también, si vamos a poner nosotros cualquiera, por ejemplo la de Filipenses 4:7, vamos a poderlo ver que ahora sí ya Jesús, aquí Jesús también ya sale con tilde, experimentarán también ya sale con tilde, porque ese tipo de fuente funciona para ese carácter con tilde. Entonces quiero dejarlo claro, ¿no? Ahora sí vamos a podernos dar cuenta que cuando nosotros tengamos un versículo pues realmente cortico, este va a quedar en la parte de arriba y pues se va a generar en este caso un vacío aquí en la parte de abajo. De pronto ustedes lo quieran trabajar de esa manera, ¿no? Si no lo quieren así, pues entonces ya saben cómo lo pueden centrar, cómo ampliar también la letra, ¿no? En este caso yo estoy trabajando una fuente a un tamaño de 16 porque pues esa es la necesidad que tengo en este momento. Si de pronto tú lo trabajas mucho más grande o mucho más pequeño, pues ya sabes cómo se puede configurar. Listo chicos, de esta manera es que nosotros podemos crear los diferentes temas agregándoselos a la letra de la canción o a la Biblia. Y de igual manera pues cada letra de la canción puede tener su diferente tema, ¿no? Entonces por ejemplo miren que yo aquí en este que se llama Abre hoy los cielos, tengo este con la corona, pero aquí en la parte de Abba Padre tengo este otro con la cruz. Así que ustedes pueden escoger según de pronto la canción, escoger el tema y aplicárselo directamente hacia esa letra de la canción.
Eso fue todo en este video tutorial, chicos. Espero que los puedan poner en práctica, que lo puedan implementar, que hayan aprendido cómo crear un tema para sus canciones, para su Biblia, y pues que espero les sirva bastante. Escríbeme aquí abajo en el comentario si tienes alguna duda al respecto de cómo crear los temas, de cómo configurar algo en los temas, y pues bueno, con mucho gusto te estaré respondiendo. Si te gustó este video, que espero que sí te haya gustado, regálame un gran like, suscríbete al canal por aquí abajo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de todos los videos que estoy haciendo de OBS, de Whole Lyrics, de temas de streaming. Así que no siendo más, chicos, recuerden que mi nombre es Daniel Monsalve. Muchas bendiciones y chao chao.